Bueno, pues buenos días, gracias a las naves, como dice en parte de mi casa todavía, y gracias a las personas que estáis aquí y las que estáis online, porque, bueno, pues porque cuando cualquiera, en este caso lo que hemos visto que han hecho aquí en las naves o esto que voy a presentar, empieza a pensar en cómo poder medir, cómo poder desarrollar, cómo poder identificar algo, se tira mucho tiempo trabajando en eso y llega el momento de esto tiene que salir a la calle y ese momento es ahora. Por lo tanto, agradecer mucho toda la atención de las personas que vienen a ver si esto encaja, si puede participar, si puede sumarse, si puede desarrollar. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de una herramienta que, bueno, de momento bautizada como matriz de transformación, que lo que nos quiere venir es a contar cuál es la capacidad transformadora de lo que sea. Y el de lo que sea, lo digo porque normalmente se piensa en las entidades sociales como si los demás no. No, esto está pensado para las empresas, está pensado para las administraciones públicas, para las entidades sociales o para un proyecto, sin más. O sea, ¿cuál es la capacidad de transformación de un proyecto? Y además está pensada en términos propositivos, en términos de no se trata de evaluar lo bien o lo mal que lo hacemos, sino qué potencial de transformación tengo y cómo lo puedo desarrollar. Porque en el fondo lo que vamos buscando es eso. ¿Y por qué vamos buscando eso? Pues mira, ahí tenéis un gráfico que seguro que la mayoría de vosotras conoce, que es un gráfico que nos está mostrando los excesos del sistema. Si lo miramos hacia afuera, son excesos en el espacio medioambiental. Se supone que tendríamos que transitar en esa zona verde y cuando nos vamos a la roja, bueno, pues nos estamos yendo en alguno, como veis, 3 pueblos. O sea, estamos destrozando desde bueno, pues el tema del cambio climático, el tema de la biodiversidad. Bueno, podríamos hacer el recorrido hacia adentro. Nos está indicando lo mismo a nivel social. Es decir, también el sistema está cargándose. Bueno, pues hablamos de la pobreza, como comentaban hace un rato, hablamos de la diversidad, hablamos de bueno, pues toda la problemática social que es amplísima. Cuando esto es lo que aparece y resulta que esa parte central se empieza a bautizar en el mundo como la economía rosquilla, y se nos dice que tenemos que transitar por dentro de la rosquilla, porque si no nos caemos. A mí lo primero es que me huele a pueblo. Es decir, en los pueblos estaban en la rosquilla y nadie les llamaba ni economía rosquilla ni les avisaba de nada. Sencillamente, si se cargaban la parte ambiental, perdían seguramente la forma de vida y de subsistencia, y si se cargaban la social, estaban perdiendo el núcleo de relación y de construcción en el que vivían. Por lo tanto, transitaban por allá adentro. A uno le da cierta tranquilidad, es decir, es una invención absolutamente contrastada y que lo que hacemos es recuperarla, aunque bueno, pues también está bien que Ámsterdam levante la bandera y diga la política de mi ciudad a partir de ahora es la economía rosquilla. Bueno, pues si queremos trabajar dentro de esa economía rosquilla, lo que vamos a necesitar son herramientas, no vale solo la voluntad, no vale solo la pasión, y entonces hemos construido una herramienta que lo primero que ha hecho, pues como hacemos todas, ¿no? Vamos a construir sobre lo que ya hay, no inventemos otra vez la rueda. Entonces teníamos 3 informes no financieros. Uno es REAS, Economía Alternativa y Solidaria, es el más antiguo. La auditoría social tiene más de 30 años ya y son 30 años identificando procesos de transformación socioeconómica porque su ámbito de trabajo es la economía. La economía del bien común desde hace unos años está también con nosotros y está bueno, pues con su balance que nos va dando indicadores de las evoluciones que tenemos en los distintos ámbitos de gestión económica. Y luego, bueno, pues el más reciente, los ODS, con sus 171 indicadores que nuevamente nos van a ir mostrando en los distintos ámbitos, bueno, cuál es la situación. ¿Qué es lo que hicimos? Lo primero que hicimos es estudiarnos esto e identificamos algunas, bueno, pues, algunas carencias
para lo que queríamos hacer. Evidentemente, esto vuelve a ser, no es la anulación, sino cada cosa sirve para lo que sirve. Por ejemplo, los ODS están funcionando más en el mundo macro. Es decir, cuando tenemos un ODS que me está hablando de erradicar la pobreza en el mundo, pues el señor de la PYME me dice, ¿y usted qué quiere que haga yo? Bueno, pues cuando nos ponemos a construir pensando en que esa matriz de transformación tiene que servir en el mundo microeconómico. ¿Quién está ahí? Pues todas las ONGs, las empresas, los ayuntamientos, las pequeñas administraciones. Evidentemente, ¿se puede llegar a lo macro desde la suma de lo micro? Se puede, pero la herramienta está pensada para trabajar en ese espacio micro. Y trabajando en ese espacio micro nos encontramos con que, de los 3 informes no financieros encontrábamos 2 problemas básicos. Uno, referencias macro que no son adaptables a lo micro y, sobre todo, que no teníamos una teoría del cambio detrás. Se está utilizando normalmente KPIs operativos, o sea, se está trabajando sobre cuánto de esto, antes decía Empar, antes contaban personas, ¿cuántas personas? Es lo que se hace normalmente, incluso cuando no son personas, pues si te metes en el mundo de la inclusión sociolaboral, te dirán cuántos contratos. Pero cualquiera que haya trabajado ahí sabe que el contrato llega al final y que hay un curro previo impresionante que cuando tengo que contar contratos, esto es una chorrada como un piano. Es más, cuando aplico eso en el día a día, puedo hasta generar precisamente lo contrario. Puedo generar problemas en el empleo porque como solo estamos contando contratos, pues lo que va a ocurrir es que todo el mundo va a ir a por los más empleables porque es la forma de recuperar financiación y el que no, pues se quede en la cuneta de aquí a la eternidad. La teoría del cambio para nosotros es, por lo tanto, una clave que nos faltaba y que nos mueve especialmente eso a crear la matriz. Estos son los objetivos que andábamos buscando. El primero, desde luego, es la persecución de un cambio sistémico. Estamos centrándonos en la gestión económica, lo que no quiere decir solo mercantil de empresa, sino económica de cualquier proyecto, ¿no? Y en esa gestión económica entendemos que tenemos que conseguir cambiar la ecuación. ¿Por qué? Pues porque la ecuación económica ordinaria solo tiene en cuenta términos financieros, trabaja en términos financieros. ¿Qué pasa cuando algo, es una ecuación con X incógnitas y me cargo unas cuantas? Pues que las soluciones de esa ecuación normalmente son erróneas, porque solo estoy viendo un factor, el factor financiero. La propuesta es, tenemos que llevar los valores sociales y los valores ambientales a la ecuación económica. ¿Y por qué te empeñas en meterlo en la ecuación económica? ¿Por qué no nos dejas simplemente trabajar nuestro valor social? Pues porque hay un tablero en el que se juega todo y que lo controla la economía y que o traduces o te van a coger la narrativa, te van a decir, che, qué buena gente que eres, sigue haciendo eso que haces, no dejes de hacerlo, pero yo estoy aquí, estoy con las cosas serias, que me dedico a la economía y a los euros. Si queremos que eso no sea así, pues lo que vamos a tener es que jugar en ese tablero. En el tablero hay reglas, se llaman normas, leyes, hay jugadores muy bien establecidos y, pues hay una mecánica de juego. Y en esa mecánica de juego nos vamos a meter con esta herramienta. Cuando conseguimos que la ecuación tenga 3 factores, de repente el resultado no es el mismo. Podemos llegar a decir que cualquiera que trabaje con una ecuación a la que ha eliminado 2 factores, sus soluciones van a ser fácilmente erróneas. Y a partir de ahí hablamos ya no de políticas públicas solo, sino incluso de decisiones empresariales. Una decisión empresarial que solo tiene o contempla la cuenta de explotación, pues evidentemente está escorando sus decisiones a un campo determinado. Esta herramienta nos tiene que permitir que la toma de decisiones incluya los 3 valores. Y a partir de ahí sí que podemos empezar hagamos trampas con el tablero, juguemos, conozcamos las reglas del juego, hagamos trampas sin ir a la cárcel, evidentemente, porque eso lo estás haciendo dentro de un marco normativo,
pero empecemos a introducir esos cambios hasta que nos dejen cambiar el tablero entero y entonces ya estaremos en un cambio sistémico. Mientras tanto, podemos hacer muchas cosas y necesitamos piezas que nos lo permitan. Y esta herramienta viene a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que hemos creado? Pues hemos creado una herramienta que primero nos diga qué es lo que tenemos y segundo nos diga qué es lo que podemos tener. Y a partir de ahí construyamos un proceso. Los criterios que hemos utilizado para construirla, bueno, pues quizás el primero es esa teoría del cambio. Queremos hablar de resultados de cambio. No queremos hablar de KPIs operativos, no queremos hablar de cuánta gente hemos formado, porque luego resulta que de su formación no aplican nada y no ha servido para nada, o todo lo contrario. Queremos, además, trabajar en unas franjas, en unos intervalos completos que recojan toda la realidad de la problemática, sean personas o sea el medio. Es decir, vamos a trabajar en 0-100. ¿De qué estamos hablando? Pues en el ejemplo que ponía antes, bueno, si yo trabajo con el KPI de puestos de trabajo, trabajo al final. Trabajo entre la gente que pasa del 80, 90 al 100 de empleabilidad, que quiere decir consigue un puesto de trabajo. Ahora, si sacamos a alguien del crack y lo metemos en un proceso de desarrollo de la persona para llegar a incrementar su empleabilidad, ese primer paso parece que no vale nada. O sea, desenganchar a alguien del crack es estúpido porque como no tiene un contrato, pues no le sirve para nada, ¿no? Cuando trabajamos en toda la franja del 0-100, lo que vamos a conseguir es que cualquier salto sea significativo e incluso vamos a ordenar esos saltos como de significativos son. A partir de ese momento yo sí que puedo decir que del 0 al 10 o del 10 al 20 resulta que la evolución de esa persona o la evolución de ese problema medioambiental es tal y tiene esta magnitud y por lo tanto puedo reconocerlo y puedo alimentar que ese proceso se multiplique y ya no solo miramos ese resultado final. Lo que vamos a hacer es un recorrido por una serie de áreas, de ámbitos de actuación. Como os he dicho, bebíamos de lo ya existente, del balance del bien común, de la auditoría de REAS y de los ODS, y con ellos hemos jugado en toda la matriz. La ordenación de la matriz está siguiendo las áreas o ámbitos de desarrollo de la economía solidaria, pero es intercambiable. Vamos, en el momento en que algún informático se ponga a jugar con ella, le dará el botón y lo podremos ordenar por la que nos dé la gana. Aquí la vamos a ver ordenada de acuerdo a esos capítulos de REAS y vamos a identificar los resultados de cambio que en ese capítulo son significativos. ¿Y de dónde los sacas? Pues lo que hemos hecho ha sido alinear todos los indicadores de la EBC, todos los indicadores de REAS y todos los de los ODS. Cuando los alineas, llegas a tener en una línea... Todos estos están intentando explicar este cambio, que no nos lo dicen porque nos dicen solo el indicador. Pues entonces vamos a situar ahí un resultado de cambio concreto. Ese resultado de cambio, por lo tanto, se extrae de la alineación de los 3 informes no financieros. Aquí tenemos un resultado de cambio. Entonces, cada resultado de cambio lo que nos va a hacer es... Cada resultado de cambio lo que va a conseguir es tener dentro una serie de indicadores que lo explica. Entonces, yo tengo un resultado de cambio que me dice quiero cambiar esto. Y cuando alguien me dice cuánto has cambiado de eso y cómo has cambiado eso, entonces lo que tengo son indicadores que me lo explican. Por lo tanto, nos vamos a encontrar siempre un resultado de cambio, una batería de indicadores. Digo batería, puede haber 1 o puede haber 5, según lo que necesite, y luego cada uno de esos indicadores se suma en la explicación total del resultado de cambio. Tendréis luego ahí un cuadro que es el que nos va indicando pues que ese resultado de cambio explica pues el ODS tal
o el indicador, recoge el indicador tal de la EBC o de REAS, ¿no? Para que siempre mantengamos la referencia sobre los otros tres. Esto es un ejemplo de uno de ellos. Entonces, percataros aquí que bueno, tenemos un resultado de cambio claro. Aquí se ha trabajado mucho la redacción de los resultados de cambio y de los indicadores. No podemos poner a un resultado de cambio una serie de indicadores de estos de mejorar, satisfacer, iniciamos un proceso de o aunque pongamos otros verbos, no cuantificarlos. Queremos acabar cuantificando absolutamente todo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es una medición. Entonces, vamos a un resultado de cambio que me hable de qué ha pasado en la vida de las personas con el planeta. Lo vamos a explicar con indicadores que, como veis ahí, es un indicador que tiene un texto base que nos dice qué es lo que va a explicar y luego tiene un compromiso cuantitativo y un compromiso temporal. No vale, va a incrementar la renta a las familias y al cabo de 5 años me dices que han subido 1 euro y que hemos cubierto. Pues evidentemente has incrementado la renta de las familias, pero ya me dirás para qué me lo cuentas porque hemos perdido más que has ganado tú. Entonces, bueno, la redacción del indicador se ha cuidado mucho para que todo eso nos quedara alineado con una metodología que además no nos la hemos inventado. Esto viene del informe GECES del Parlamento Europeo, donde nos explica cómo se tienen que hacer cualquier medición de impacto social o ambiental que quiera ser reconocida en cualquier Estado europeo. Y ahí el propio informe nos dice 2 cosas, bueno, nos dice 5 piezas muy claras, pero hay 2 que ya estoy citando todo el rato. Una es, no quiero hablar de resultados operativos, quiero teoría del cambio y luego quiero un compromiso cuantitativo de todo lo que vamos a hacer. En las casillas naranjas, ahí jugamos con el 0-100. Fijaros que, además de que estamos jugando con el 0-100 porque todo tiene su espacio, estamos ponderando, la columna de la derecha del todo está ponderando el paso del 0 al 25, en este caso, tiene mucho más peso que los otros. Bueno, ¿esto de dónde sale? Bueno, pues esto sale de un trabajo que se ha hecho para llegar a todas las ponderaciones. Ahora luego lo veremos porque esas ponderaciones no solo están en cada resultado de cambio, pero de momento lo que nos tiene que quedar claro es que cada resultado de cambio tiene indicadores y cada indicador tiene unas ponderaciones que nos van hablando de en esa evolución, he pasado del 0 al 10, del 20 al 30, y qué significa pasar del 0 al 10 y qué significa pasar del 90 al 100. Esto está en todos los resultados de cambio. Abajo tenéis de nuevo las referencias a los 3 informes no financieros. Y aquí, bueno, pues lo que vais a ver es cómo esa ponderación no solo está en el indicador. Arriba del todo tenéis la ponderación del capítulo entero. Todo trabaja 0-100. Por lo tanto, el conjunto de la matriz está de 0 a 100. Eso quiere decir que compromiso social y cooperación, que es un capítulo, tiene una ponderación de 16 dentro del 100. Dentro de ese capítulo, cada uno de los resultados de cambio tiene también una ponderación. O sea, estamos repartiendo siempre y en todos los casos jugando con el 0-100. El conjunto de todos los resultados de cambio tiene que llegar a ser un 16% del total de la matriz. Pero en cada uno de ellos tienes de nuevo pues esa ponderación 0-100. De forma que todo ha sido reconociendo las situaciones desde lo más complicado hasta lo más fácil y con una escalera de valor que ha sido consensuada, pues como de la misma forma que nos comentaba antes Ampar, lo que se ha buscado es un montón de personas que pudieran validar una ponderación. Y entonces, bueno, pues ahí han trabajado empresas, han trabajado entidades sociales, han trabajado universidades, incluso alguna administración, y se ha llegado a un consenso de cuál debería ser la distribución de la ponderación. Yo que, de alguna forma dirías, yo que estoy como padre de la criatura junto con otras personas, no me preocuparía nada que pasado mañana, entre todas, lo cambiemos. Y digamos, oye, esta ponderación que pusisteis aquí con este equipo de listillos, pues va a ser que no. Va a ser que
que yo lo cambiaría, bueno, pues vayamos construyendo. Yo creo que el proceso y lo que nos ha enseñado el software libre, entre otras cosas, es eso, es vayamos construyendo, no nos quedemos esperando a lo perfecto, porque entonces jamás tendremos nada. Y, bueno, pues sé que es un caballo de batalla, es decir, tal como has ponderado, a mí me parece correcto o no me parece correcto, ¿no? Bueno, pues veréis que además está abierta la vía para que podáis compartir todo lo que queráis y que podamos ir trabajando en mejorar la herramienta. Esta es una herramienta que es singular y la saco a colación porque aparece como en uno de los indicadores, me habla de la variación de la empleabilidad. Y claro, la gente, el resto de los indicadores, todo el mundo sabe cómo hacerlo, pero esto no se sabía. ¿Y yo cómo calculo la empleabilidad? Pues la verdad es que hace ya varios años que llegamos con 2 trabajos. Primero estuvimos 2 años trabajando con Pricewaterhouse, lo que es la medición de intangibles, que no se estaban midiendo ni siquiera en el mundo mercantil. Tú preguntas a una empresa cuánto vale su equipo humano, que nos vamos a reír un rato. Y cuando te dice que no, pues entonces te lo cambio, te quito todo el equipo, te meto otro con las mismas edades y las mismas carreras y estudios, pues que te da igual, ¿no? Y verás cómo no te deja. Bueno, pues entonces, ¿ese valor dónde está? Bueno, pues por eso Price se puso a currar en un pro bono durante 2 años y llegamos a una medición de intangibles. Como teníamos que hacerlo sobre algo, lo hicimos sobre el empleo. Y como cada uno lleva el historial que lleva, y aquí el que tenéis delante se tiró 11 años en el barrio de La Coma con la empleabilidad, pues hicimos el primer ensayo sobre la empleabilidad. Entonces, esa calculadora, por lo tanto, es el resultado de una investigación con los amigos de los niños para llegar a medir la empleabilidad. Luego se aplicó, no sé si alguna de las entidades que puedan escucharme aquí o online conoce el proyecto Juntos por el Empleo, esa escala nacional, y está trabajando en el mundo de la empleabilidad. Ahí está metida la calculadora de empleabilidad dentro como sistema de diagnóstico de la empleabilidad y inicio para el diseño de los itinerarios de inserción. Bueno, pues esta calculadora es una pieza que está dentro de la matriz, para que cuando llegues a ese punto puedas hacerlo. En la calculadora está montada de forma que tú puedes hablar a la calculadora para que te dé una información absoluta o una información de incremento, o sea, diferencial. ¿De qué hablamos? Pues que la calculadora, si yo trabajo sobre la línea más baja, donde se supone, no, perdón, sobre la línea más alta, que es la que tiene la mayor deficiencia, y sitúo mi hoy, lo que estoy es marcando el diferencial general del acumulado de toda mi vida. Pues mi empleabilidad en este momento es ese total. Si yo estoy en 2 momentos, pues tendré un momento 1 que me identifica que a lo mejor estaba en el punto, pues eso, en el grado 3, y 5 meses después ya estoy en el siguiente. Bueno, pues entonces tengo el diferencial. ¿Por qué hemos hecho esto? Bueno, pues esto lo hemos hecho, y no solo en la calculadora, sino en toda la matriz, porque queremos poder trabajar no solo el diferencial, sino también el acumulado. Si yo mido la capacidad transformadora de una empresa y resulta que esa empresa se lo ha currado muchísimo durante años y ya está con un desarrollo potentísimo, resulta que su capacidad transformadora es baja, pero porque ya lo ha hecho. Entonces, si solo mirara el diferencial, diríamos, no avanza nada. Y otro que lo que pasa es que estaba allá atrás, tiene un avance gigantesco. Bueno, pues yo necesito trabajar con los dos, con el absoluto, con el que acumula, y también con el diferencial, con lo que hemos hecho en el último año. De hecho, bueno, el compromiso que vas cogiendo con la matriz, os he dicho que se cuantificaba, es un compromiso donde en los indicadores, aquí no aparece, aparecerá más tarde seguramente, la cantidad la suele poner la empresa, la entidad social, no la pongo yo. Cuando uno coge el compromiso de voy a incrementar en un X% lo que sea, la matriz no te va a decir nada, te va a poner una X y te va a decir comprométete. Como la matriz lo que va a hacer es medir diferenciales o acumulados de lo que existe. Con lo cual, si has cumplido o no has cumplido con tus compromisos, eso es cosa tuya. Yo te doy los datos. Y nos vamos a un salto
que normalmente no se está dando en esos informes no financieros. En los informes no financieros, tal como están montados, lo que nos traen es, digamos, una herramienta de planificación estratégica, de diagnóstico, que me identifica qué es lo que estamos haciendo y que me permite planificar qué es lo que voy a hacer. Pero a nivel operativo no me sirve. Esto, yo he vivido mucho la frase de un empresario diciendo, vale, que sí, que muy bien, que el balance el bien común, que el balance solidario, todo lo que tú quieras. ¿Y ahora qué hago con esto? Para la publicidad, porque es que no se me ocurre otra cosa. Pues entonces lo que hemos hecho es crear un cuadro de mandos. El cuadro de mandos, ¿qué es lo que me permite? Me permite gestionar. No solamente planificar, no solamente hacer un seguimiento a base de evaluaciones, sino que me permite gestionar de continuo. Y entonces lo que vamos a hacer es coger todos los resultados de cambio y esos resultados de cambio los vamos a gestionar porque los vamos a meter en un cuadro reducido. ¿Y qué voy a meter ahí? Lo que sea más significativo. Entonces lo que meto es todos los que me da la matriz y en las columnas voy a meter los que tiene mi entidad, mi empresa, mi administración. Y donde tenga los cruces me va a señalar de todos los resultados de cambio cuáles son aquellos en los que me cuadra con mi plan estratégico, me cuadra con mis objetivos del año, del periodo que sea, ¿no? Y desde ahí es desde donde construyo un cuadro que ya no tendrá tropocientos resultados de cambio, sino que tendrá 5, 7, 6, que serán normalmente los más significativos o aquellos que a mí me han provocado más para decir qué quiero hacer el año que viene y que son los que voy a convertir incluso a términos monetarios. Es los que voy a meter en un proceso de medición del valor social. Cuando hemos trabajado la matriz nos ha llegado a indicadores cuantificados, por lo tanto ya tenemos un dato. ¿Qué nos falta? Convertirlo a euros. Entonces, el ROI es una metodología que es la tasa de recuperación de las inversiones sociales y ambientales y que me permite cuantificar monetariamente todos los resultados que tengo. Y aquí ya es cuando a ciertas personas se le empieza a rayar la neurona y a decir, ¿me quieres decir que lo vas a convertir todo a euros? ¿Vamos a mercantilizar todo? Qué pregunta, ¿no? Realmente yo no quiero, pero lo hago. Y dices, ¿y por qué lo haces? Porque ya está hecho. Porque no nos engañemos. Porque en verdad, cuando un valor social o ambiental no se mide y no se monetiza, no está en el tablero. Y eso significa que se ha monetizado con un 0 y nos da igual. Si se ha monetizado con un 0 no pasa nada. Ahora, si yo digo, como se hizo en una contratación pública en Alemania, se puso precio a la vida para adjudicar una autopista. Es decir, qué animal, qué necio, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre ponerle precio a la vida? Pues claro que es una animalada, no le pongas nada. Un 0. La plica más barata se lo lleva y a morir en las curvas. ¿Qué pasa? Que se puso una cifra, que creo que la cifra en sí nos da lo mismo porque es de necios, pero el más barato no se llevó la obra. Entonces, cada vez que negamos el valor social monetizado, para introducirlo en el modelo económico, para otras cosas es otra guerra. Para introducirlo en el modelo económico estamos poniéndole un 0 y nos quedamos satisfechas. No tiene sentido. Entonces, esta metodología lo que te hace es, te permite monetizarlo y ya tenemos un cuadro de mandos que tiene los resultados de cambio que son prioritarios para mi entidad, para mi empresa, y los tengo monetizados y ya solo me queda gestionarlos. Eso ya no le toca a la matriz. Eso ya cada uno tendrá que gestionar sus propios valores. Y bueno, esto es un dibujo esquemático de lo que puede haber quedado al final. O sea, al final lo que podemos haber tenido es X resultados de cambio que vendrán explicados con 1, con 2, con 3 indicadores, que cada indicador, además, estábamos hablando de que lo íbamos a monetizar. ¿Qué es lo que se ha puesto en medio? Pues que en esa metodología ROI,
lo que nos pide es que además midamos por grupos de interés, o sea, que no miremos exclusivamente la mirada de la entidad, de la empresa o de la administración, sino que veamos qué afecciones está teniendo con los distintos grupos de interés. Eso, evidentemente, cuando es alguien que está generando valor social positivo, te multiplica por mucho el resultado de tu impacto. Y cuando es alguien que genera costes, normalmente también multiplica mucho los costes sociales y ambientales, que esos nadie los quiere ver, pero que también salen con la misma mecánica. Por lo tanto, al final, la matriz lo que te va a permitir es identificar todo eso. Y cierro con... la matriz está colgada, es una página web, se llama matrizdetransformación.com, sin acento, porque ya me ha pasado mucho de que no va, no le pongan el acento, que yo también se lo ponía. En esa matriz hay un foro. En el foro, sobre todo, vamos buscando el contraste, el enriquecer, el mejorar la herramienta. Por lo tanto, bueno, pues, oye, las ponderaciones. ¿Qué es caballo de batalla? Bueno, pues vayamos hablando y vayamos haciendo nuestra la matriz, porque al final de lo que se trata es de conseguir ese cambio sistémico modificando la ecuación económica. Y cuanta más gente estemos haciendo apuesta por ello, pues evidentemente más cerca estaremos del resultado. Ahí tenéis la web de la matriz, un correo de NITUA y, bueno, pues encantadas de compartirlo con quien quiera, tanto para utilizar lo que ya está disponible para ello, como para hacerla crecer, para mejorarla, para lo que consideréis. Pues si alguien quiere... Yo iba un poco asustado con el reloj, ¿eh? Bueno, pues eso suele pasar cuando la cosa ha sido muy ladrillo o cuando ya estamos muy rodadas, ¿no? Sí, bueno, pues si nadie quiere hacer ninguna pregunta, podemos pasar un momentito, que espero que esté preparada a tomar el café, que se va a servir aquí en este patio, y podemos, me llaman la atención, porque la gente que está en el streaming... Sí, claro, pots fer una pregunta. Espérate un momento. ¿Habéis tenido una oferta de aplicación de la matriz en una entidad con un proyecto y cómo? Sí, vamos a ver la matriz. Espera, Raúl, repite la pregunta porque si no la Vale. gente que está en streaming no se Correcto. entera. No, me comentan que si esta matriz ya ha sido aplicada, si ha habido algún ensayo o alguna experiencia con ella. Antes de sacarla se hizo, bueno, pues unas aplicaciones sobre gente que no había estado para nada en la construcción. Se ha hecho en empresas, se ha hecho, vamos incluso a diferenciar, en empresas de mercado, que no tenían nada que ver con esta guerra, se han hecho en empresas de inserción, se ha hecho en entidades sociales y se ha hecho en ayuntamientos. En administraciones mayores no hemos estado. Y luego también se ha trasladado ya a algún útil de gestión del valor. ¿De qué estoy hablando? Pues si al principio la pregunta del empresario era ¿y ahora qué hago con este balance? Ahora que ya lo tiene monetizado, que lo tiene controlado, me dice, ¿y ahora esto cómo lo gestiono? Entonces, por ejemplo, se ha diseñado un útil financiero, un útil financiero, un producto financiero, un fondo de inversión que va vinculado a la matriz y que, por lo tanto, el rendimiento del fondo de inversión se explica en términos sociales y ambientales junto a los financieros con los resultados de la matriz. Eso hace que la experimentación ya no sea solo yo conmigo, sino empiezo a introducirlo en herramientas de gestión que me posibilitan, pues a lo mejor, la financiación de un proyecto que, como tiene una carga social y ambiental, en el mundo financiero no me lo cogían o me salía por demasiado dinero o me pedían unas garantías terribles y gracias al apoyo de la herramienta, bueno, pues sale al mercado y consigue la financiación. También se está aplicando en una línea de comercialización
cómo, poniendo saldrá en breve, aún no está en la calle, pero saldrá en breve, lleva unos indicadores de valor social, de valor ambiental, que en cada producto van a estar marcando cuál es el valor social y ambiental de ese producto que sale a comercializarse en ese canal. Vuelve a ser una aplicación que no es ya me mido yo, sino tengo una herramienta que sabe valorar eso, lo muestra y entonces lo que busco es la reacción del consumidor. Ante 3 paquetes de galletas, este tiene este valor social y ambiental, estos son los precios y estas son las calidades, bueno, pues elegimos. Y desde ahí, bueno, el criterio viene a afianzar el por qué le voy a decir ahora al empresario que tiene que hacerlo. Pues no solamente porque ya tiene un dato económico, sino porque hay herramientas, y podemos hacer todas las que queramos, que te posibilitan llevar, en ese caso al empresario, a su cuenta de explotación, pues una operación financiera, una gestión de ventas o cualquier otra cosa. Estamos consiguiendo de esa manera, de verdad, tener una ecuación económica con 3 valores. Las decisiones ya se toman incluso a nivel, o se tomarán a nivel individual, ya no solo a nivel macro ni a nivel de empresas, sino a nivel individual, con los 3 valores, porque tendremos la información de los 3. El rodaje grande nos toca ahora. Ahora hay que cogerla y gastarla. Además, no hay que pedir permiso. Se va, se coge y se gasta. Una pregunta. Los resultados de cambio que has ido mostrando tanto en el cuadro de mandos como anteriormente en los ejemplos, o sea, entiendo que son escalables y son aplicables porque está como muy enfocada a cuestiones pues, de empleabilidad o social, pero en el ámbito ambiental también tendría como más recorrido. Los resultados eran ejemplos, ¿no? Entiendo. Sí, pueden haber tantos resultados de cambio como indicadores. Correcto, más. eran ejemplos. De hecho, hay un capítulo exclusivo de lo medioambiental, pero hay indicadores y resultados de cambio de afección medioambiental en los otros capítulos. Lo digo porque hay veces que dices, hombre, tienes 10 capítulos y uno es medio ambiente. No, es que en los demás está muy cruzado. Por ejemplo, cuando se habla de la gestión de compras o, digamos, de la cadena de valor de una empresa o de una entidad social y te habla de cuál es tu cadena de proveedores, ahí van todos los criterios medioambientales a saco. Sin embargo, no está en la columna de medio ambiente, está en otra columna distinta. Pero sí están contemplados. De alguna forma los hay que vivimos con la convicción de que no es posible separar en verdad lo social de lo ambiental porque están intrincados el uno en el otro, ¿no? Los encontrarás todos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien se anima después de estas 2 primeras intervenciones o no? Nada. Maite, ¿tiene alguna pregunta en el streaming? Bueno, pues entonces ahora, Raúl, no sé si quieres añadir algo más. No, yo me despido de nuevo y con la invitación, de verdad. Todo esto se ha hecho para que construyamos entre todas. Y no es un decir, ¿eh? Todo lo que trabajamos en esta casa, en ITUA, es conocimiento libre. Y como conocimiento libre se va construyendo y se gasta. Así que, bueno, tac, tac, y para adentro. Bueno.